de alabanza corren hoy aquí, ríos de adoración ofrecemos a Nuevamente es un gusto poder comunicarnos con usted, transmitir este mensaje para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestra oración que usted encuentre la gracia, la misericordia, la bondad y sobre todo un mensaje de esperanza para su vida. El día de hoy continuamos con la serie de Egipto a Canaán número 5 y el tema de hoy se llama Superando el fracaso. Así, sin más, de Egipto a Canaán número 5, Superando el fracaso. Quizás lo primero que tenemos que entender qué quiere decir fracasar o cómo superar el fracaso, ¿no? Entonces, fracasar es frustrarse, según el diccionario, romperse en pedazos. Fracaso también es una caída estrepitosa, un malogro de algo. Y espiritualmente hablando, el fracaso espiritual es no buscar la voluntad de Dios para nuestra vida. También es saber la voluntad de Dios y no hacerla, o no escuchar la voz de Dios. Hacer nuestra voluntad empecinadamente, ser insensibles, ser desobedientes a Dios en casos cruciales. Y bíblicamente, por ejemplo, el caso de Saúl. La mayoría conocemos la historia de Moisés, que envía 12 espías a la tierra prometida en este escenario en que ya salieron de Egipto, están por entrar a la tierra prometida y Moisés va a enviar 12 espías para reconocer la tierra prometida. Esta era una estrategia militar muy apropiada, ya que los ejércitos siempre mandan avanzadas a reconocer el terreno, ver los peligros, los obstáculos, los habitantes, cualquier cosa que se pudiera presentar y que ellos deberían de saber, la topografía misma del terreno. Y el problema resultó que el informe, que 10 de los 12 espías que fueron, trajeron un informe totalmente negativo. Afirmaron que ellos no podían conquistar la tierra prometida, que estaba llena de gigantes y que los gigantes se los iban a comer a ellos. Los únicos que hablaron bien fueron Josué y Caleb, pero no fue suficiente porque el pueblo se desanimó. Así que Israel no tuvo fe después de enviar los espías a la tierra prometida. El pueblo se quejó y lloró y expresaron que mejor hubiesen sido que hubieran muerto en el desierto o que hubieran muerto en Egipto. Números 14, versículo 1. Ellos, así como nosotros, sabían la voluntad de Dios. Ellos conocían el deseo de Dios de introducirlos en la tierra prometida. Y permítame decirle con mucha propiedad que usted y yo conocemos la voluntad de Dios. Nosotros sabemos que Dios quiere bendecirnos, quiere prosperarnos, quiere sanarnos. ¿Y ellos qué hacen en ese momento? Dudan de Dios. Escúcheme, porque esto es el fracaso de muchos de nosotros. Sabemos, entendemos, conocemos que Dios quiere bendecir al pueblo de Dios. Dios quiere bendecir a Israel. Dios quiere bendecir a nuestra iglesia. Dios quiere bendecir las iglesias del mundo. Y el problema es que ellos dudaron de Dios. Ellos tenían su propio plan, su propio propósito y se empezaron a quejar de los planes y de los propósitos de Dios. ¿Qué es lo que Dios te dice a ti o a mí? Tú ya lo sabes. Pero a veces tú te estás quejando de muchas cosas sobre tu vida, sobre lo que tienes, sobre lo que no tienes, sobre lo que vives, lo que no logras. Yo no estoy diciendo, y escúcheme esto por favor, que no hay momentos en que la queja sea justa o hasta apropiada. Por ejemplo, la muerte de un ser querido va a traer dolor. Dígale usted a alguien que no se queje porque se le murió un ser querido. Eso es imposible. Una enfermedad terminal, una situación injusta en su vida. La Biblia, por ejemplo, nos muestra a David quejándose en los Salmos. La Biblia nos muestra a un Job quejándose. La Biblia nos muestra a Elías y a otros tantos quejándose. Ahora, ¿dónde está el punto? ¿Dónde está el equilibrio de esa queja? El problema es que Israel se estaba quejando de manera injusta del plan de Dios. Fueron injustos con Dios en que Dios los estaba liberando, alimentando, cuidando,
protegiendo, y en medio de todo eso que Dios les daba el maná, que les daba de comer, tenía el cuidado, ponía una columna de nube en el día para que el sol no les cayera, de noche era una columna de fuego, y de todas maneras se estaban quejando. Moisés, como tu líder, o tu pastor, o alguien en particular, permíteme decirte que está orando por ti, especialmente pidiendo por tu perdón. Déjame decirte con mucha propiedad que hay gente orando por la iglesia. Hay mucha gente en muchos lugares orando en estos momentos, clamando misericordia para la iglesia, pidiendo perdón por Guatemala, por las naciones y por nuestra propia nación. Y lo que le están pidiendo al Señor es que perdone a la iglesia la insensibilidad, que a pesar de la crisis que estamos viviendo, de asaltos, secuestros, fiestas, desenfrenos, corrupción a todo nivel. ¿Y qué es la oración? Que Dios tenga misericordia de Guatemala, de su pueblo escogido, santo, su remanente. Porque lamentablemente muchos no queremos entender lo que estamos viviendo. Quizás muy pronto, y perdone que se lo diga, que sea portador de malas noticias, probablemente muy pronto tengamos un gran rebrote de esta enfermedad que vino de China, porque mucha gente está muy relajada. Y otros hasta dicen que no existe esta enfermedad, que es un complot el que hay. Y mire, ayer mismo en el periódico salieron, en nuestro diario, salieron unas imágenes donde hay pueblos, mercados, donde la gente ni siquiera tiene puesta la mascarilla, y el que tiene puesta la mascarilla la tiene hasta abajo. Entonces, al igual que en aquella oportunidad, el pueblo se estaba quejando, el pueblo estaba en una posición contraria a lo que Dios quería. Entonces Moisés le clama al Señor. Moisés le pide perdón a Dios por el pueblo. Y escuche lo que Dios le dice a Moisés después de haber él orado. Porque Moisés le clama con mucha propiedad, le dice, esta es tu heredad, es tu pueblo, el que tú sacaste con grandes portentos, con grandes maravillas. ¿Qué va a decir toda la gente después de que tú los sacaste, que no los pudiste introducir a la tierra prometida? Y escuche lo que Dios contesta. Entonces Jehová dijo, yo los he perdonado conforme a tu dicho. Escuche qué lindo que Dios escuchó la súplica, el clamor de Moisés y dice, yo los he perdonado conforme a tu dicho. Pero tan cierto como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, que ninguno de los que vieron mi gloria y las señales que he hecho en Egipto, en el desierto, los que me han tentado ya 10 veces, no han oído mi voz. Verá la tierra que juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Y permítame decirle que esta es una triste noticia, porque Dios deseaba bendecirlos, Dios deseaba introducirlos en esa tierra prometida, pero por su rebeldía ante Dios, Dios tiene que darles esta mala noticia. Y en realidad fue una gran mala noticia para ellos, el que no pudieran ver la tierra prometida, por su rebeldía, por su insensibilidad. Ahora es importante decir que no solo fue por una cosa sutil que ellos hayan hecho, realmente fue grave. Estaban murmurando de Dios por la comida, por el maná. Y recuerde que Jesús que dice en el Nuevo Testamento, yo soy el maná que descendió del cielo. Imagínense, Jesús es el maná que descendió del cielo. ¿Y ellos de qué estaban murmurando? Del maná. Dice, ya estamos hartos de este maná que comemos todos los días. Estaban murmurando sobre el plan de Dios de ir a la tierra prometida. Estaban confabulando sobre cambiar el liderazgo y regresar a Egipto de nuevo. Querían apedrear al liderazgo que Dios había establecido. Y por otro lado, no habían hecho ningún sacrificio a Dios en gratitud por su salvación, sino que escondían sus ídolos y los llevaban y les rendían culto. El domingo pasado o en el mensaje pasado, escuchamos claramente la queja de Dios que ellos le habían rendido culto al dios Renfán. Y cómo ellos a Moloc le habían hecho sacrificios. Dice la estrella de Renfán y el dios Moloc, ustedes le hicieron sacrificio en 40 años y a mí nunca me hicieron ningún sacrificio.
Así que la situación a este punto en que ellos se rebelan contra la designación de Moisés de entrar a la tierra prometida y al informe que da Josué y Caleb es la gota que derramó el vaso. Ahora, hasta aquí, hasta este punto son malas noticias. Ahora la buena noticia es que nosotros podemos hacer del fracaso un escalón para el éxito. Tuvimos ejemplos que nos pueden ayudar a no cometer los mismos errores que están ahí en la Biblia. Y nosotros podemos aprender a través del ejemplo de otros. Mire, por ejemplo, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar un problema vivido por Pedro en Lucas capítulo 5, 1 al 11. Y para poner en contexto es lo que algunas Biblias llaman la pesca milagrosa, que Pedro ha estado tratando de pescar toda la noche, en la mañana están lavando las redes, Jesús se aparece con ellos y nos ejemplifica cómo un gran fracaso lo convierten en un éxito. Pedro y sus amigos habían estado pescando toda la noche sin lograr absolutamente nada. Pedro no era ningún novato. Le puedo asegurar que Pedro era quizás una de las personas más experimentadas para la pesca en el mar de Galilea. Y sin embargo, las cosas no le salieron bien. Y muchas veces usted y yo no es que seamos novatos en algo. Hay veces que las cosas no nos salen bien. Y usted se preguntará, ¿por qué las cosas no me salen bien si yo he hecho todo lo mejor que he podido? ¿Por qué si usted no logra todo lo que quiere cuando quiere, aún haciendo el mejor de los esfuerzos? Y aún trabajando toda la noche, ellos no habían podido lograr absolutamente nada. Al día siguiente, todos cansados, frustrados, molestos, irritados probablemente, desvelados, desanimados, estaban lavando las redes porque era algo que forzosamente tenían que hacer después de salir de una pesca. ¿Y por qué tenían que lavar las redes? Porque las redes se ensucian con algas, con cositas, y los peces no pueden ver eso, porque si el pez ve las algas o ve cosas que se están moviendo, el pez se espanta. Entonces, en esa actividad estaban lavando las redes cuando pasó nuestro Señor Jesucristo. Y le dijo a Pedro que sí le prestaba la barca, que si le prestaba por un momento la barca. Pedro, por supuesto, asintió. Y Jesús desde la punta de la barca le predica a la multitud que se había juntado ahí. Recuerde que mucha gente por donde Jesús andaba, la multitud lo rodeaba. Pedro, por supuesto, le presta la barca. Jesús le predica a la multitud y después de predicar, la Biblia no dice qué fue lo que predicó el Señor, pero ha de haber sido una enseñanza muy especial, probablemente de fe para el mismo Pedro. Probablemente habló del fracaso, probablemente habló de cómo nosotros caminando con Jesús podemos alcanzar el éxito. Entonces, acto seguido, Jesús le dice a Pedro, vamos a pescar. Lleva la barca a aguas profundas y echen ahí las redes para pescar. Pedro, por supuesto, se sorprende. Si ellos habían estado toda la noche haciendo eso. Y por otro lado, los pescadores experimentados no salen a pescar en el día. ¿Y por qué no salen a pescar en el día? Porque los peces miran las redes. Entonces ellos saben que, por ejemplo, un banco de peces que ande y miran a contraluz la barca arriba, los peces huyen. Y él le contesta una cosa, le dice, maestro, hemos estado pescando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero como tú lo mandas, oiga la palabra clave, pero como tú lo mandas, echaré las redes. Pedro, por supuesto, se sorprende ante la solicitud porque ellos habían estado, como dije, pescando toda la noche. Bueno, lo dice la Biblia. Y las redes, por supuesto, en lo oscuro no se ven. Y por supuesto, Pedro no cuestiona, solo obedece. Y los que están con Pedro pescando y lavando las redes tampoco cuestionan. Se suben a la barca y así muchas veces usted y yo no deberíamos de cuestionar al Señor cuando nos dice algo por muy absurdo que parezca que esté en la Biblia. Fue tal la cantidad de peces que
capturaron que dice que las redes se rompían y tuvieron que llamar a otras barcas para que vinieran a ayudarles a que la pesca no se perdiera. Y usted ya sabe el resto, ¿no? ¿Qué podemos aprender de esto cuando nuestro mayor esfuerzo no es suficiente? ¿Qué enseñanza tiene esta historia para nosotros? ¿Qué parte práctica nosotros podemos captar de esto? Miren, Jesús nunca hizo un milagro sin propósito. Él siempre desea dejarnos un principio en los milagros, en las actuaciones que Él hace. Y esta historia nos muestra que a veces cuando nuestro mayor esfuerzo no es suficiente, usted pone lo mejor de sí en los estudios, en el trabajo, aún para mejorar su matrimonio y ve que nada resulta dentro del matrimonio. La pregunta es, ¿qué hago? ¿Tiro la toalla? ¿Sigo adelante? A pesar de que las cosas no funcionen, ¿verdad? Y yo quisiera que usted y yo pudiéramos hacer una comparación de qué pasó antes y después de que está Jesús ahí con ellos. En la primera, ellos están tratando de pescar toda la noche y en la segunda salen probablemente por unos 10, 5 minutos y resulta que todo cambia. Hay un éxito rotundo. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron diferente? Aquí hay 3 principios que este día quiero dejarle para su aplicación. Y permítame decirle antes de enseñarle los principios, para que usted pueda hacer un parámetro, una comparación. Si su hijo viniera ante usted y le dijera, hola papá, fíjate que estoy en un gran fracaso. Todo lo que toco me sale mal. Todo lo he hecho a perder. Nada me sale bien. Siempre estoy en problemas y estoy en deudas, con situaciones muy difíciles. Soy un total fracaso. Usted le diría, me alegro mucho, mijo, que me vengas a contar esto. Yo creo que no. O que usted le diga, me hace sentir muy bien que me cuentes qué tan fracasado está. Tanto usted como yo nos sentiríamos terriblemente mal que un hijo nos venga a decir que está mal. ¿Por qué? Porque Dios desea que usted y yo seamos victoriosos. Y un papá igual desea que sus hijos sean victoriosos. Y si usted, siendo mal padre, como dice la Biblia, sabe dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más Dios no va a querer darle mejores cosas a sus hijos? Su meta, la meta de Dios, es hacer que usted viva una vida de victoria. Así que deseo rápidamente compartirle 3 principios. Principio número 1, aprópiese de la presencia de Dios. Mire, en Lucas capítulo 5, versículo 3, Jesús está en la barca. La noche anterior Jesús no está en la barca. Y ahora ellos no están pescando solos. Ahora no están en una situación en la cual Jesús no se encuentra en la barca. Y permítame decirle, invite a Jesús a venir a su barco, a su casa, a su trabajo, a su familia, a lo que usted esté haciendo. Su trabajo, su examen, su visita a algo. No hay otra cosa que pueda ejercer más influencia que la vida de Jesucristo en la vida nuestra. La barca de Pedro representa su negocio, su trabajo, su fuente de ingresos, su vida, su familia. Y eso significa que Pedro pone a disposición de Jesucristo su negocio. Él deja que Jesús lo use. Cristo empleó el negocio de Pedro como plataforma para su ministerio. Cuando Jesús le dice, préstame tu barca, igual le está diciendo a usted, préstame tu vida, préstame tu familia, préstame tu negocio, préstame tu trabajo, préstame tus estudios. Y usted debe ser capaz de decirle, tómalo. Pero la pregunta es, ¿tendrá Dios acceso a su trabajo? ¿Tendrá Dios acceso a su computadora? ¿Tendrá Dios acceso a su teléfono? ¿Qué es lo que usted mira en su teléfono? ¿Qué cosas son las que hace usted con sus dispositivos? ¿Tiene acceso Jesús a su dispositivo? ¿Tiene Jesús acceso a su trabajo, a todo lo que usted hace? ¿Podrá ministrar Dios a través de su trabajo? Por ejemplo, si su trabajo es trabajar con un celular,
¿Podrá Dios tener acceso a su celular y que a través de su celular el mensaje se transmita para otras personas, así como Dios usó la barca? Quizás Dios hoy en día, si se presentara ante usted, le diría, préstame tu celular. Yo desde ahí voy a mandar mensajes. O préstame tu computadora, préstame tu negocio, préstame tu trabajo, préstame tu tienda. O usted tiene separado a Dios de sus cosas, de su carácter, de su vida, de su negocio, de su teléfono. Miren, o usted es el tipo de persona que se vive quejando, que su carácter no es el carácter que debería reflejar una vida de Cristo. Porque muchas veces nosotros nos comportamos bien cuando todo nos va bien, pero cuando todo sale mal, no queremos que Jesús esté en el barco. Permítame afirmarle que si usted está haciendo esto, es justamente lo que impide que Dios bendiga su vida, su familia, su negocio, su empleo. Usted y yo debemos permitir que Jesús sea invitado de honor en todo lo que nosotros hacemos. Dios bendecirá cualquier cosa que usted le dé a Jesús. Si usted le da una porción de su vida a Jesús, esa parte es la que Jesús va a bendecir. Si usted le da una parte de su negocio a Jesús, esa es la parte que Él va a bendecir. Si usted le da una parte de su dinero a Jesús, esa es la parte que Jesús va a bendecir. Todo lo que usted le permita a Jesús es la parte que Jesús va a bendecir. Cuando Jesús está en su barco, el temor al fracaso se va, reduce las preocupaciones, aumenta las posibilidades de éxito. Después de que Pedro le dio la barca al Señor, todo cambió. Jesús se encargó de proveer a Pedro. Y cuando usted le dé su barco, su negocio, su trabajo, su celular, su computadora, todo, entonces Dios proveerá. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Principio número 2. Sea parte del plan de Dios. En Lucas 5:4 esta vez van a pescar bajo la dirección de Jesús. Mire, aquí vamos a encontrar algunas cositas. La primera cosa que vamos a encontrar es que no solo debemos permitir a que Jesús esté en nuestro barco. Usted y yo debemos cooperar en los planes, porque muchas veces nosotros permitimos que Jesús esté en el barco, pero queremos hacerlo a nuestra manera. Y Dios está diciendo, déjame ir en tu barco, pero déjame hacerlo a mi manera. Y usted y yo debemos seguir la dirección del Señor. Él dijo cuándo, cómo y dónde tenían que tirar las redes. Cuando Dios guía no hay forma de fracasar. Permítame expresarlo de esta manera. Dios no patrocina fracasos. Subráyelo eso. Dios no patrocina fracasos. Y si Dios está patrocinando, por ejemplo, nuestra iglesia, nuestros ministerios, no hay forma de fracasar. Pedro no discutió. Pedro no dijo, ¿acaso tú no sabes mi experiencia? ¿Acaso tú no has oído que no hay en el mar de Galilea una persona que sea más competente que yo? Yo soy el maestro de la pesca por aquí. Todo mundo viene a preguntarme aquí cómo pescar, a qué horas pescar, qué tipo de redes tener, los horarios de las pescas, en qué momento pescar. Pedro no hace eso. Usted ciertamente puede ser experto en lo que quiera. Usted puede ser la persona más capaz, más competente en su área, en su trabajo, sea costura, sea cocina, sea ingeniería, arquitectura, medicina, lo que sea. Déjese guiar por Jesús. Pedro no le hizo caso a sus emociones. Probablemente Pedro estaba terriblemente cansado, desanimado, irritado, desvelado. Con todo, Pedro, ¿qué hace? Pedro tiene la actitud perfecta. ¿Y cuál es la actitud perfecta? Obediencia. La segunda cosa que Pedro hace aquí es que Jesús dice, vamos a aguas profundas. Y miren, esto es importante que usted lo capte, por favor. La mayoría solo queremos tener vidas superficiales, no muy profundas, con poco compromiso. No vamos a aguas profundas, sino que seguimos en la orilla donde no hay riesgos, pero tampoco hay victorias. Es más seguro quedarse en aguas poco profundas, pero no obtienes nada. Lo más profundo requiere riesgos, desafíos, compromisos, lealtades, fidelidades.
requiere un mayor esfuerzo. Cuando usted y yo le obedecemos a Dios hay riesgos, hay decisiones que tomar y Dios quiere que usted viva por fe. Muchos cristianos apenas si se mojan los pies en el compromiso del reino de Jesucristo. Temen sumergirse en las aguas profundas del compromiso de la iglesia. Si me comprometo no voy a poder seguir viviendo la vida así o así. Muchas veces cuando he hablado con hermanos o hermanas de la iglesia, mire, ¿y usted por qué no canta? Ah, porque yo no estoy bien. Sí, no está bien, pero no quiere cambiar. La gente puede que diga que yo soy fanático o ya no voy a poder seguir haciendo lo que hago. Les recuerdo que sin compromiso y obediencia no hay bendición. Necesitamos ir a aguas profundas. Y aguas profundas significa comprometerse con Jesucristo y no vivir la vida superficialmente. La tercera cosa que encontramos aquí en no solo permitir que Jesucristo suba al barco y comprometerse con Él es que el propósito de Dios para nuestra vida siempre es bueno. Este plan siempre va a trabajar a su favor. Jesús dice, déjame entrar en tu barca. Pero Jesús también está diciendo, deja dirigir tu vida. Déjame que yo me haga cargo. Coopera con mi plan. Participa, siembra, sirve. Comparte en el plan de salvación, ora, lee tu Biblia, sé parte del reino de Jesucristo. Y Jesús le está diciendo claramente, sirve con amor, siembra mientras esperas. Es que ahorita yo no veo nada claro. Mientras tú estás esperando, necesitas sembrar, necesitas esperar el tiempo de Dios, necesitas obedecer a Dios. Y escúcheme esto, por favor, porque mucha gente lo primero que dice, ya está hablando de sembrar, está hablando de dinero. No. Le estoy hablando de que usted puede sembrar amor, usted puede sembrar servicio, usted puede sembrar caridad, usted puede hacer tantas cosas, evangelizar, hablar con otros, agarrar su celular, compartir este mismo mensaje. Se sorprendería de cuánta gente yo le envío que no es cristiano. Gente que trabaja en bancos, gente que trabaja en oficinas de ingeniería, de arquitectura, con licenciaturas. Yo le comparto los mensajes y me dice, mire, no tiene idea cuánto me ha bendecido los mensajes que usted me manda. Envíelo, haga el trabajo del Señor, permita que el Señor haga la obra con lo que usted tiene. Sembrar no es solo dinero. Claro que hay que sembrar dinero. Usted quiere cosechar dinero, tiene que sembrar dinero. Pero a veces no necesariamente tenemos que sembrar dinero. Recuerdo una señora hace como unos 25, 26 años que llegó a la iglesia y me dijo, mire, yo no tengo nada que sembrar, venga a la iglesia. Y llegaba a barrer, a trapear, a hacer, esto es lo que yo le voy a sembrar al Señor, mi fidelidad, mi servicio. Mire, el Señor la bendijo tremendamente, tremendamente. Pero hágalo, permita que Jesús use lo que es suyo y Dios multiplicará lo que es suyo. Y finalmente el tercer principio. Espere que Dios actúe. Muchas veces nosotros nos desesperamos. En el versículo 5 Pedro le dice a Jesús, pero lo haré como tú mandas. Y aquí nuevamente vamos a ver algunas cositas. La primera cosa que vamos a ver es que para recuperarse de un fracaso usted debe anticiparse a las promesas de Dios. En el segundo intento, Pedro ahora va con Jesús. Lleva la promesa. La promesa de Jesús es que él vaya. Jesús no le dijo, mira, si tú echas las redes, yo te prometo que vas a alcanzar. No, él intuyó que lo que Jesús le estaba diciendo era que iba a tener éxito. Muchas veces nosotros quisiéramos encontrar literalmente que si obedecemos al Señor, entonces vamos a pagar la deuda, se va a recuperar el matrimonio. Usted no va a encontrar esas palabras específicas en la Biblia. Pero usted debe apropiarse de una fe rema. Probablemente cuando Jesús se paró a predicar en la barca, dijo, crean en mí, confíen en mí, aunque todo esté yendo mal. Si tú confías en mi palabra, en mis promesas, yo te prometo que te irá bien. Y Pedro no cuestiona. Pedro ahora va con Jesús. Aférrese a las promesas de Dios.
Mire, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra los mandamientos que yo te prescribo hoy, Jehová tu Dios te bendecirá sobre la tierra. Bendito serás en tu entrar, bendito serás en tu salir, bendita será tu canasta de amasar. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Dios Todopoderoso y fueres recto y limpio, aunque tu principio ha sido pequeño, tu estado postrer será muy grande. Aférrese de las promesas del Señor. Aférrese. Si Dios se lo prometió a usted, Dios no miente. Dios no lo va a enganchar con una mentira. Y entonces fueron y obedecieron a Cristo. Y esta vez Pedro no depende de sus habilidades. Pedro, él sabe que tiene que ir a pescar de noche, pero esta vez está obedeciendo a Jesús. Y él no tiene miedo a fracasar. ¿Qué hace? Confía plenamente y tiran las redes. Cuando usted procura la presencia del Señor en el barco de su vida, cuando usted coopera en el plan de Dios, cuando usted se apropia de las promesas de Dios, no puede fallar. Y los resultados son maravillosos. Esta es la tercera cosa. Es tal la bendición que viene a su vida que tuvieron que llamar a otros barcos para que les ayudaran. Y Dios desea que usted no solo llenarlo a usted de bendición, de salud, de restitución, de prosperidad, de sanidad, sino que quiere darle tanto que usted le pueda dar a otros. ¿Y por qué Dios quiere que usted le deba dar a otros? Porque cuando Dios le llena a usted, no quiere que su barco se le hunda. Es tal la bendición que le va a dar que usted pueda compartir a otro. Y permítame decirle una cosa tan sencilla. Mire, los canales que tienen las casas aquí en Guatemala, nosotros tenemos canales porque la mayoría de techos son de lámina. Y el canal se llena de agua, el agua de lluvia. Pero ese canal debe depositarlo en bajadas de agua. Y esas bajadas de agua se convierten en una bendición porque el agua va a la tierra. Ahora, si el canal se llena de agua y mantiene de agua, el canal se pudre, se oxida. Igual una manguera. Una manguera es de bendición en llevar agua a muchas plantas. Pero si la manguera se queda llena de agua y no transmite esa agua con el sol y con el tiempo, la manguera se pudre. Seamos llenos de bendición y canales de bendición. Él quiere que usted bendiga a otros. ¿Y qué dice? No temas. Yo estoy contigo. Permita que Jesús suba a su barco, suba a su vida, que use sus cosas. Y cuando Pedro se da cuenta, escúcheme esto, cuando Pedro se da cuenta que está en la presencia de Dios mismo, le dice, apártate de mí que soy pecador. ¿Y qué le dice Jesús? No temas, desde hoy serás pescador de hombres. ¿Y qué está diciendo Jesús a su vida? Que usted también se convierte en un pescador de hombres, a través de su celular, de sus dispositivos, de lo que usted tiene. Así que cuando llegan a la orilla lo dejan todo. Ahora, permítame decirle que Dios no le está diciendo que usted lo deje todo. Porque imagínese, Pedro luchó toda la noche, no cazó nada, no pescó nada. Pero cuando lo logra pescar, lo deja todo ahí. ¿Por qué lo deja él ahí? No porque Dios no quiere que lo obtenga. Seguramente la misma familia que tenía en la empresa esta tomaron los peces, los vendieron y él siguió con el Señor. Solo que ahora no tiene que trabajar en eso. Y permítame decirle con mucha propiedad que muchas veces Dios desea que usted trabaje para Él y lo va a bendecir rica y abundantemente de otra manera. Pero cuando le permitimos al Señor, entonces el Señor nos llena de bendición, de gracia, de misericordia, de prosperidad, de sanidad. ¿Por qué no se arriesga? Permita que Dios venga a su vida. Deje que venga a su barca, deje que venga a su hogar, a su matrimonio, a todo lo que usted hace. Y cuando usted le permite eso, Dios trae bendición. Y le recuerdo, Dios no patrocina fracasos. Y Dios nunca llega tarde. Así es de que el día de hoy la invitación es para usted. ¿Por qué no permite que Dios venga a su corazón? Si usted no conoce a Jesucristo, dígale, Señor Jesús, entra a mi vida. Yo quiero que tú seas el Señor y el Salvador de mi vida. Ven a mi matrimonio, ven a mi hogar está destruido. Mi hogar está como esa mañana en que Pedro estaba con fracaso. Así estoy yo.
Y entonces cuando usted le permite a Jesús usar su vida, Dios la va a levantar para gloria de su nombre. Y si usted ya es un cristiano y no le ha estado yendo bien, permita que Jesús vuelva a su vida. Renueve su corazón en Cristo. Dígale: Señor Jesús, hasta ahora yo he actuado neciamente. He sido insensible. Perdóname, ayúdame. He tratado de hacer las cosas con mis fuerzas y resulta que me ha ido mal. Te ruego que retomes el lugar que te corresponde en mi vida. Y verá las grandes y maravillosas cosas que Dios hará en su vida. No le alcanzarán sus redes, no le alcanzará ni su refrigerador ni su mesa para las bendiciones que usted recibirá del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no patrocina fracasos. Permita que Dios venga a su vida. Que Dios le bendiga y esperamos que sea de gran bendición para su vida. Escríbanos, siempre estamos ahora publicando aquí el número de WhatsApp, a nuestro canal de YouTube y a nuestra página. Que Dios le bendiga y que la paz de Dios sea con usted. En Shalom se adora a Jesús. En Shalom se adora a Jesús. En Shalom se adora